Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Felipe Velilla, un gusto tenerlo acá. Y voy a hablar de un tema que realmente es muy frecuente, que tiene que ver con entidades energéticas. Y bueno, vamos a hablar sobre las larvas astrales. Bueno, ¿qué son las larvas? Son entidades, son parásitos, son bichos energéticos que se adhieren en el campo energético de la persona y lo que hacen es generar efectos negativos, tanto físicos, emocionales, espirituales y energéticos en las personas. Bueno, estas entidades por lo general entran en la capa más externa del aura, que es la capa número 7. Desde ahí se alojan y lo que hacen son principalmente dos cosas. La primera, van penetrando en las capas, van profundizando en las capas del aura y cada vez están más cerca de nuestro cuerpo físico y van generando diferentes tipos de estados, enfermedades y síntomas. Además, estas larvas tienen una capacidad de reproducirse, ¿ya? Generalmente van poniendo huevos y generalmente cuando viene una larva y esa larva no se extrae, después son dos, son cuatro, son seis y se van reproduciendo. Aparte que las larvas tienen cierta inteligencia y tienen la capacidad de ir moviéndose dentro del campo de la persona. Cuando la persona se somete a algún tratamiento para eliminarla, estas larvas se van moviendo. Por lo cual tienen vida y son una realidad energética de todos. Mientras estemos inmersos en esta realidad, nosotros podemos ser siempre afectados por entidades que nosotros no vemos. Yo te lo comento porque del 70-80% de los chequeos que yo hago en relación con la terapia que yo la elimino con péndulo hebreo, el 70-80% hay larvas. Y generalmente no hay solamente una, sino que hay varias. Y generalmente están adheridas a un chakra y lo que produce ese chakra es que se bloquea. Entonces ese chakra queda bloqueado, la energía no fluye y la persona empieza a tener muchos síntomas y enfermedades. ¿Cuáles son los síntomas de larva? Hay cientos de síntomas. De hecho, son síntomas como que no tienen explicación y por lo general la persona va a muchos médicos, a especialistas, a hacerse diferentes tipos de exámenes y por lo general le detectan que no tiene nada, ¿ya? Cuando hay enfermedades crónicas, yo ya asumo que esa persona está siendo afectada por entidades energéticas, ¿ya? Y como no existe ningún examen específico para detectarla, la persona puede pasar gran parte de su vida, toda su vida siendo afectada por estas entidades, ¿ya? ¿Cómo se detectan? Hay una infinidad de herramientas energéticas que pueden ayudar. En mi caso personal yo uso mucho péndulo hebreo y es una herramienta que trabaja tanto presencial como a distancia. Lo importante es que hoy, si tú estás teniendo algún síntoma o problema o te sientes bloqueada, tienes que pensar que probablemente hay algo en tu campo energético que está bloqueando. Te voy a hablar de algunos síntomas generales, ¿ya? Pero realmente son muchos síntomas. Pero cuando hay ciertos síntomas muy específicos, yo ya sé que esa persona podría tener alguna entidad energética dentro de las cuales pueden haber larvas. ¿Cuáles son? Primero, cansancio, fatiga, poca energía, depresión, ansiedad, estrés, dolores de espalda, ¿ya? Enfermedades crónicas, pensamientos negativos, ¿ya? Algún tipo de adicción como el alcohol, al cigarro, a la comida en exceso, obesidad, sobrepeso, son los más frecuentes, pero pueden ser muchísimos. Personalmente yo las detecto a veces cuando las personas vienen con, no sé, con un problema X y justo el problema está relacionado con un chakra. Cuando examino el chakra, ese chakra está lleno de larvas. Entonces, hoy dejo esta información para que tú sepas que existe, que están ahí, y mientras nosotros estemos en esta realidad, nosotros siempre podemos ser atacados por entidades que están fuera de nuestro conocimiento y que corresponden siempre al área energética. ¿Ok? Así que importante es que sepas la información, que lo conozcas, que es lo más importante, y luego te sugiero siempre que te hagas uno, dos a tres chequeos con cualquier herramienta energética para detectar si hay algo. Porque si hay alguna entidad energética, específicamente larvas, son muy difíciles de erradicar. Te lo dice una persona que yo fui afectado por larvas durante mucho tiempo.
Y por eso te digo la importancia que es eliminarla. Aparte son los estados depresivos y los estados ansiosos o emocionales que generan las larvas. Las larvas, cuando son afectadas, empiezan a penetrar en las capas más profundas del aura, empiezan a generar ciertos estados emocionales, crisis, pánico, tristeza, melancolía, que la persona sin causa empieza a tener. Y es súper frecuente que pase. ¿Ok? ¿Y cómo lo puedes, qué puedes hacer? Hacerte un chequeo energético. Siempre lo más importante. Todos hacen chequeos médicos para enfermedades y la mayoría de nosotros no se hace chequeo energético. Y yo en mi experiencia personal, después de mucho tiempo trabajando con péndulo, yo siempre digo que es muy importante hacerte un chequeo energético, ¿ya? Por último, para descartar que no estás siendo influenciada por entidades, porque las entidades energéticas son muy bloqueantes, ¿ya? De hecho, la van a conocer y a medida que vamos avanzando en el tiempo voy grabando otros videos para dar la información de entidades. Las entidades generan un bloqueo en la vida de la persona. Y hay muchas entidades, pero las larvas es algo muy frecuente. ¿Cómo se pegan? ¿Cómo se contagian? Bueno, generalmente quiero decirte que a veces cuando uno está vibrando muy bajo, baja nuestra vibración y es ahí donde estas entidades se facilita la entrada a nuestro campo energético. Es decir, nuestra vibración, cuando vibramos en miedo, en ansiedad, en estrés, en tristeza, en control, esas vibraciones bajas generan que estas entidades puedan penetrar más fácilmente en el campo. Pero yo te digo que estas larvas viven generalmente en hospitales, en cementerios, ¿ya? Y también habitan en casa. Habitan en casas donde hay mucha humedad, oscuridad. Ahí es donde viven las larvas. Entonces, también, aparte, que cuando una persona está siendo infectada con larvas, tarde o temprano infecta a su familia, a sus amigos, a las personas que están cercanas a ella. Y además las larvas se alojan en la casa, en la esquina, en el baño, donde generalmente hay humedad y oscuridad. Cuando la persona trae mucho tiempo a estas larvas, también lo que hay que hacer muchas veces es hacer una limpieza de la casa. Porque si llega a quedar una larva, aunque sea solo una en la casa, se empieza a reproducir y empieza a infectar nuevamente. Entonces, te digo esta información para que tú la conozcas, sepas que existen y que en algún momento te hagas un chequeo energético. Por último, de prevención. Quiero contarte que cuando nosotros hacemos, en mi caso con péndulo hebreo, incluso se puede saber qué enfermedades puedes tener más adelante, ¿ya? Porque quiero decirte que las enfermedades nacen primero a nivel energético y luego se expresan a nivel físico. Si no te das cuenta de esto, cuando resuelvas el problema energético, ya la enfermedad va a quedar instalada en tu cuerpo y ahí va a ser muy poco lo que se puede hacer, ¿ya? Entonces con un chequeo energético puedes tener mucha información que puedes prevenir muchas enfermedades. Y si hoy tienes ya una enfermedad diagnosticada con cierto tiempo de evolución, debes entender que el desequilibrio energético ya estaba hace mucho tiempo antes. Y si es una larva, créeme que es algo muy limitante y no vas a poder solucionar o curar o alcanzar tu objetivo si primero no te liberas de este tipo de entidades. Y es algo muy, muy, muy frecuente. Yo hago este video para que tengas la información y la sepas. Así que bueno, esperando que este video te haya ayudado muchísimo y bueno, siempre deseándote lo mejor y bueno, y profundiza el tema, conócelo, toma conciencia de que existe y si tú tomas conciencia y empiezas a investigar sobre todo esto, es cuando realmente vas a poder aprender y bueno, vas a poder tomar también los pasos o la herramienta que tú estimes conveniente para solucionarlo. Así que eso, muchas gracias por estar acá, espero haberte ayudado muchísimo y nos vemos pronto en otro video. Un abrazo grande, chao.